manejar de noche se volvió rutina. No porque me gustara, sino porque era cuando mejor pagaba. Al principio escuché cada advertencia que mi mamá me decía. Eres una mujer, trabajar de noche es más peligroso para ti. Yo lo sabía, pero necesitaba el dinero y trabajar era lo único que podría ayudarme. El coche estaba limpio. Siempre lo mantengo así. Aspiro los asientos, limpio el tablero, reviso los espejos. Me gusta pensar que, mientras manejo, todo está bajo control. Antes de arrancar esa noche, bajé el vidrio y encendí un cigarro. Lo hice casi sin pensar en ello, con una habilidad que me trajo un poco al presente. Tenía años sin fumar. No lo pensé demasiado, de hecho, no recordaba de dónde había sacado la cajetilla, pero le faltaba uno. Me dije que sería solo uno. Mientras daba la primera calada, noté un ligero temblor en la mano. Nada grave. Cansancio, pensé. Había sido una semana larga. El lunes había sentido un cansancio insoportable, junto a un dolor de cuerpo casi tan intenso como si me hubiera caído mientras escalaba. Nunca he escalado, pero imaginé que así se debería sentir. Para el viernes el dolor había cedido un poco. Seguramente no era nada. Apagué el cigarro antes de la mitad y arranqué. Las personas suben, dicen su nombre, yo manejo. No me gusta hablar demasiado. Prefiero que el trayecto sea corto, funcional. Punto A, luego a punto B. Esa noche todo empezó normal. El primer par de viajes fueron tranquilos. Una pareja que no dejó de hablar. Un hombre con audífonos. Una mujer que se quedó dormida. Nada raro, casi podría decir que aburrido, no sentía que fuera un sábado especialmente movido. Fue el siguiente viaje el que recuerdo mejor. La solicitud apareció cerca de donde estaba. Nombre femenino. Foto borrosa. Llegué al punto y esperé, un poco extraño, pero había visto tantas cosas que ya no me sorprendía demasiado. Ella subió sin decir mucho. Solo confirmó su nombre y se sentó atrás, del lado derecho. No miró el espejo. Yo tampoco. Arranqué. Noté que estaba tensa. No exageradamente. Solo, alerta. Las manos juntas, los hombros rígidos. No sé por qué. Pero bajé un poco la música. ¿Todo bien?, pregunté. Asintió sin mirarme. No insistí. Avanzamos unas cuadras en silencio. En un semáforo sentí de nuevo el temblor en la mano. Esta vez más claro. La vi por el espejo. Ella también temblaba. Sentí una punzada en el pecho, angustia, leve, a lo lejos. Fue ahí cuando hice algo raro. Algo automático. Le ofrecí agua. No suelo hacerlo. Casi nunca llevo botellas. Esa noche tenía una. Ella la tomó con las dos manos. Dio un sorbo pequeño. Como si le doliera tragar. Gracias, dijo. Su voz era normal. No temblaba. Eso me tranquilizó. Seguimos avanzando. En un punto del trayecto, me pidió que no tomara la avenida principal. Que prefería calles más pequeñas. No pregunté por qué. Giré. Mientras lo hacía, sentí una presión en el pecho de nuevo. Leve, como si algo se apretara por dentro. Pensé que era ansiedad. O falta de sueño. Ella se tocó el costado, por encima de la ropa, como comprobando algo. Tenía una marca. No una herida abierta. Algo ya cerrado. Una línea pálida. No la miré demasiado. Pero la vi. Y sin saber por qué, me llevé la mano al mismo lugar. Tenía una marca parecida. No recordaba habérmela hecho. Pero estaba ahí, con una cicatriz joven pero ya cerrada. No dije nada. Ella evitaba el espejo. Yo también. Cuando llegamos se bajó rápido. Me agradeció otra vez. Cerró la puerta con cuidado. La vi alejarse. Caminaba despacio, como si le doliera algo,
pero al mismo tiempo con una urgencia de llegar a su destino. Me quedé ahí unos segundos antes de aceptar el siguiente viaje. Encendí otro cigarro. No terminé ninguno. Las horas siguientes fueron extrañas. No por lo que pasó, sino por cómo reaccioné el resto de la noche. Un pasajero habló fuerte y sentí un sobresalto desproporcionado. Otro se movió bruscamente y apreté el volante. En ambas sentía esa misma presión repentina en el pecho que rápidamente me obligaba a controlar, mientras por inercia me tocaba la cicatriz sin darme cuenta. Empecé a anticipar cosas. A frenar antes. A cambiar rutas sin que me lo pidieran. Como si ya supiera qué iba a pasar. En algún punto de la madrugada, limpié el asiento trasero. No estaba sucio. No había manchas. Pero lo limpié igual porque me sentía extrañamente más tranquila de hacerlo. Al día siguiente volví a manejar. Necesitaba el dinero. Me sentía cansada, pero funcional. Ese día volví a pensar en la chica. En cómo se sentó. En cómo evitó mirarme. Me pregunté si habría llegado bien. No suelo pensar en los pasajeros después. Esa noche volvió a pasar algo parecido. Otra mujer. Diferente rostro. Misma tensión. Esta vez noté el cabello. El color. Muy parecido al mío. Pensé que era coincidencia, pero no podía dejar de verla y compararla conmigo. Noté sus manos. Las uñas cortas. Como las mías. Me pregunté por qué estaba fijándome tanto. Ella se tocó la muñeca. Tenía una venda vieja. Yo llevaba días usando manga larga, a pesar del calor. No lo había pensado. Empecé a hablar de ella en pasado cuando pensaba en el viaje. Luego en presente. A veces decía cuando llegamos aunque solo había estado yo. Durante la noche siguiente, mientras esperaba una solicitud, vi una noticia en el teléfono. No la abrí. Solo leí el encabezado. Algo sobre una mujer. Un coche. Una zona que reconocí. Cerré la aplicación. Me dije que no era buena idea leer eso antes de manejar. Esa noche no fumé. Me temblaban las manos igual. Días después, limpiando el coche con más calma, noté algo debajo del asiento. Una marca. Un raspón en el plástico. No recordaba haberlo hecho. Lo toqué. Sentí un apremio familiar en el pecho, el mismo que ya sentía tan familiar pero que no me acostumbraba a sentir. Me obligué a respirar más lento y apreté la mandíbula. Fue ahí cuando empecé a unir cosas. No de golpe. No como una revelación clara. Más bien como cuando una palabra te resulta familiar pero no recuerdas de dónde la conoces. Pensé en cómo reaccioné desde el primer momento. En cómo supe exactamente qué decir. Qué hacer. Qué evitar. Pensé en las rutas que cambié sin que me lo pidieran. En la forma en que bajé la música. En el agua. En el silencio. Pensé en la chica. En lo parecida que me había resultado. En lo fácil que fue entender su miedo sin que me lo explicara. Esa noche, sentada en el coche, entendí algo. No todo. Solo lo suficiente. No ayudé a alguien porque fuera una buena persona. Ayudé porque mi cuerpo ya sabía qué hacer. Porque ya había estado ahí. Abrí el historial de mis viajes de las noches anteriores. Busqué el primero. No estaba. Había una desconexión larga. Demasiado larga para ser normal. Volví a buscar. El segundo viaje tampoco aparecía completo. Otra pausa. Otra reconexión horas después en un punto distinto al que yo recordaba. Sentí una presión en el pecho. La misma de los últimos días. Miré mi costado con más atención. La cicatriz era reciente. No tenía más de un par de semanas. Pero no recordaba cómo me la había hecho. Mis muñecas también tenían marcas. Sombras verdosas, casi invisibles.
como moretones que se estaban yendo después de haber estado ahí demasiado tiempo. No tenía recuerdos claros, solo fragmentos. El coche detenido. El reloj del tablero avanzando mientras yo lo miraba fijamente, como si contar los minutos fuera lo único que me mantenía presente. Recordé el peso de mi propio cuerpo. El interior del coche. El olor, ese olor inconfundible. Recordé haber estado en el asiento trasero. No como pasajera. Como algo que no quería nombrar. Recordé salir del coche sin entender bien cómo. El asfalto frío. El ardor en el costado. Recordé manejar sin rumbo durante un rato antes de detenerme en una gasolinera. Comprar cosas que no suelo comprar. Agua. Cigarros. Un encendedor. Recordé beber una botella completa sin darme cuenta de que estaba temblando. Recordé encender un cigarro y apagarlo antes de terminarlo. Después de eso, no recordaba nada más. Solo la limpieza. Limpiar el coche con una concentración que no reconocía como mía. Como si dejarlo impecable fuera una forma de borrar algo que no estaba lista para mirar. Entendí entonces por qué la chica me había parecido tan familiar. No porque se pareciera a mí, sino porque estaba reaccionando de la misma manera que yo. No estaba ayudando a alguien más. Estaba repitiendo un patrón que mi cuerpo había aprendido para sobrevivir. Seguí manejando. No dejé el trabajo. No hablé con nadie. El coche sigue limpio. A veces, cuando alguien sube nerviosa, sé exactamente qué decir. Y no sé si eso me tranquiliza, o si solo confirma que hay cosas que mi mente decidió olvidar para poder seguir adelante, y ese pensamiento, por alguna razón, me resulta suficiente.